información de última hora que le hemos brindado teniendo reacciones precisamente. Nos acompaña Juan Falconer, él es experto en análisis políticos para abordar el tema de lo que ha ocurrido en Colombia. ¿Cómo se encuentra, Juan? Qué gusto poder contar con usted en esta mañana. Igualmente, un fuerte saludo para ti y toda tu audiencia, siempre un gran placer. Bueno, igualmente, un día con una noticia triste, cómo amanece Colombia con este acontecimiento, con esta noticia que se da a conocer. La verdad es un día muy lamentable para el país. Nosotros desde el día de ayer habíamos sido enterados por parte de la Fundación Santa Fe que el estado de salud del entonces senador y ex candidato presidencial Miguel Uribe Turbay se había deteriorado en las últimas horas. Sin embargo, pues se mantenía la fe y la esperanza. Amanecer esta mañana con la triste noticia de su fallecimiento nos devuelve nuevamente a las épocas más oscuras de la violencia en Colombia, la década de los 80, de los 90, donde este tipo de cosas era el diario vivir en Colombia. Ya varios sectores políticos, económicos y sociales en el país se han pronunciado lamentando este fallecimiento. Incluso también hemos leído pronunciamientos desde los Estados Unidos y varias partes del mundo donde no solo lamentan la pérdida de este gran líder político, sino también se solidarizan con su familia, con sus amigos y con el pueblo entero, porque esto es un duro golpe para la democracia en el país. Así es. ¿Y qué representa entonces esto para Colombia, para las instituciones democráticas, el fallecimiento, la muerte y la forma en la que se dio también el fallecimiento de un senador, de un precandidato presidencial como Miguel Uribe? Definitivamente este es un duro golpe a las instituciones democráticas en el país. Falló su esquema de seguridad, por más de que el entonces ex candidato presidencial pidió a la Unidad Nacional de Protección que aumentaran su esquema de seguridad. El gobierno nacional hizo caso omiso y yo sí creo que aquí tiene que haber una inmensa responsabilidad por parte, por lo menos, de algunos dirigentes políticos y de algunas personas directores de los esquemas de seguridad, entre otros, porque definitivamente esto no puede pasar. Acá hubo fallas de seguridad, definitivamente también hay fallas y atentados contra la democracia y la institucionalidad en Colombia. Yo sí creo que tienen que haber responsables, no solo por haber orquestado, materializado y pensado este atentado lamentable contra la vida del senador Miguel Uribe Turbay, sino también responsabilidad política. Ok, Juan, y después de que se da a conocer todo este atentado, de que este joven es capturado, ¿cómo han actuado las autoridades allí dentro de Colombia? Sabemos que internacionalmente solo se ven las noticias de alto impacto como esta que estamos dando a conocer en este momento. Lamentablemente aquí las investigaciones no están avanzando. No todo apunta presuntamente a que pudo haber sido determinador las disidencias de las FARC, pero lo cierto es que cuando se va acercando uno a algún resultado tangible de la investigación, pasa algo, se fuga el niño que tenía la información, no se aportan los elementos probatorios suficientes, hay mucho ruido, hay mucho desconcierto. La verdad, eso genera muchísima incertidumbre en el país, porque lo que más necesitamos ahora es que se materialice la justicia, que avancen las investigaciones, pero eso lamentablemente no está pasando en Colombia, y eso también es un duro golpe a la institucionalidad, porque si uno no puede creer en las instituciones, en la justicia, en el sistema de seguridad, entre muchas otras, pues entonces estamos entrando en una nueva etapa de retroceso en el país, donde no funcionan las instituciones, donde tenemos miedo de salir y donde nuestros dirigentes políticos lamentablemente pues pueden correr esta suerte. Supimos recientemente que se habían aumentado algunos esquemas de seguridad con la candidata presidencial Vicky Dávila, con el también precandidato presidencial Juan Daniel Oviedo, entre muchos otros, pero creemos que esto no es suficiente. Así es. Entonces, ¿cuál es la lección que deja este acontecimiento sobre la protección de lo que usted nos estaba hablando de los líderes públicos en medio de procesos electorales?
Lamentablemente, sí, esto va a tener una repercusión para las elecciones que se avecinan en el 2026, que son las elecciones presidenciales y el Congreso de la República. Definitivamente nosotros estamos viendo acá de alguna manera impactado negativamente el desarrollo de esa contienda electoral. Tenemos algún grado de incertidumbre y de temor de lo que pueda pasar con nuestros dirigentes políticos, y adicional a eso uno también se pregunta qué está pasando con la política del presidente Gustavo Petro en materia de la paz total, cuando esos grupos determinadores han logrado hoy llevarse a un gran líder político de la derecha colombiana, de la oposición, y no pasa absolutamente nada. Entonces yo también creo que el presidente tiene que replantear su fracasada política de paz, esos diálogos que no han funcionado con estos grupos armados irregulares que siguen haciéndole muchísimo daño al país, pero el presidente pues sigue lamentablemente desconectado de la realidad, y estos son los precios que estamos pagando. Así es. ¿Cómo queda entonces con la ausencia de Miguel Uribe Turbay, este partido de oposición en Colombia? ¿Cómo se van a reprogramar para poder continuar en la contienda? Bueno, el Centro Democrático se aproximaba a hacer una consulta interna del partido, es decir, Miguel Uribe Turbay era hasta hace unos días pues un precandidato presidencial, es decir, no era todavía el candidato oficial, aunque sí hay que decir que era el favorito del Centro Democrático. Hay 5 candidatos que entrarán a consulta, de ahí saldrá el que represente a este partido político, golpeado además por el juicio y la condena al expresidente Álvaro Uribe. Creo que ha recibido 2 duros golpes este partido, esperamos que puedan levantarse y que el candidato que salga de ahí logre la unidad nacional. Ok, ahora, y mencionar nuevamente algo que usted nos dijo al inicio, se repite nuevamente la historia con el candidato Luis Carlos Galán en la época de los 90s. Sí, definitivamente es la misma situación donde nosotros estamos viendo que los líderes que están marcando alguna diferencia, que concentran algún grado de esperanza, hay que decirlo, pues Miguel Uribe no era en esos momentos de los favoritos ni de los que estuviera punteando, pero sí era un referente importante de la oposición y seguramente una persona que iría creciendo políticamente hasta llegar a los más altos cargos del Estado. Entonces sí, lamentablemente ese modus operandi en plaza pública, que se presenta un atentado de esta magnitud, sobre todo con esa sevicia con la que se atenta contra Miguel Uribe. Hay que recordar, las balas de la pistola con la que le dispararon fueron manipuladas para que fueran más letales. Le dispararon en más de 6 oportunidades, es decir, esto ya raya sobre todo contexto de lo que uno podría tolerar como colombiano o como ciudadano del mundo. Ya estamos en un grado de violencia que no podemos permitir, pero lamentablemente las fuerzas militares y de policía en Colombia han renunciado, parece, a su deber democrático, a su deber constitucional y legal de defendernos a todos. Y si esto le pasa a un precandidato presidencial, ¿qué le puede pasar a una persona a pie? Es lo que a diario nos estamos preguntando. Así es. ¿Y cómo recibe también Colombia la noticia de este fallecimiento, Juan, de que tanto madre como hijo, tuvieron un final realmente terrible al saber de que él es hijo de Diana Turbay, que también se sabe la forma en la que ella fue secuestrada y cómo perdió la vida también a manos de las FARC? La verdad, la familia ha sido fuertemente golpeada. No solo eso, doña Nidia también, abuela de Miguel Uribe, falleció hace un mes en la misma Fundación Santa Fe donde Miguel Uribe estaba luchando por su vida. Entonces yo creo que esta ha sido una familia que ha luchado por el país, que le ha entregado grandes cosas. Nidia también lideraba el tema de la Marcha de la Solidaridad por Colombia, donde se obtenían recursos para ayudar a los más necesitados. También la vida tan difícil que tuvo la mamá de Miguel Uribe, como tú bien lo mencionas, entre muchas otras, nos lleva a pensar que, pues a pesar de que fue una familia que siempre ha luchado por el país, lamentablemente se les pagó muy mal y ellos son hoy por hoy el reflejo de todo lo que está mal en el país. El grado de violencia, el grado de intolerancia, sobre todo la violencia política, porque Miguel Uribe en sus últimos días había sostenido unos trinos muy fuertes contra el presidente Petro y contra su gobierno, y el presidente había respondido no como un dignatario, no como el presidente de los colombianos,
colombianos, sino como un tuitero más generando violencia digital, lo cual también hay que empezar a replantear porque esto no puede pasar en las altas esferas del poder, donde el presidente y los ministros a nosotros que de alguna manera emitimos algunas críticas nos gradúa como nazis, nos gradúa como enemigos del país, entre muchísimos otros descalificativos. Y esto puede también de alguna manera mover los ánimos para que se atente contra sectores políticos que no están alineados con el proyecto político del presidente. Entonces, creo que este también es un punto de reflexión importante que vale la pena mencionar. Claro, y también en la parte de la familia, Juan, ¿estaría corriendo riesgo después de este atentado? Lo que ellos han vivido, ¿tendrían que salir de Colombia para poder salvaguardar sus vidas? Pues bueno, la verdad, nada de raro tendría. Nosotros, por lo menos en los comunicados de la esposa y de los familiares más cercanos, hasta ahora solo hemos conocido que se han manifestado y nos han informado del triste fallecimiento de Miguel Uribe, que nos duele por demás. Yo compartí con Miguel Uribe 2 días antes en Asobancaria, en la cumbre bancaria de Colombia, en Cartagena. Intercambiamos algunas palabras, por eso me duele y me impacta mucho esta noticia. Esperamos que no haya una persecución violenta contra la familia. Ojalá ellos se mantengan en Colombia porque los necesitamos por lo que representan y por sus luchas, pero entenderíamos que en dado caso tengan que abandonar el país porque Colombia hoy por hoy, bajo este gobierno, es invivible. Bueno, Juan, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana, porque como siempre es un agasajo poder platicar con usted sobre lo que está sucediendo en Colombia. A ti, muchas gracias por la invitación. Esperamos que en la próxima oportunidad sean mejores noticias. Así es, así lo esperamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros vamos a continuar con más de Hechos AM.